Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, qué gusto estar nuevamente compartiendo, reflexionando en la palabra de Dios. Qué bueno que te conectas con nosotros a través de este medio y gracias a Dios porque podemos seguir compartiendo con ustedes acerca de la palabra de Dios. Seguimos en las parábolas del Señor Jesucristo. Estas parábolas que en lo personal han sido de mucha bendición y encontramos en ellas completamente la gracia del Señor ilustrando sus enseñanzas a nuestras vidas. ¿Pero qué les parece si oramos antes de continuar? Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos abrir tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo conduzca nuestras vidas al entendimiento de tu palabra. Y Señor, háblanos. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente, gracias a Dios porque estamos a través de este medio compartiendo con ustedes. Quiero invitarles a que en su Biblia busquen el capítulo 18, versículos del 1 al 8 de Lucas. Evangelio Lucas 18 del 1 al 8. Dice la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estamos en una serie de parábolas que han estado en nuestras vidas llamando la importancia de poner atención en las Escrituras. Y el Señor Jesús refiere esta parábola, según el verso 1, ¿sí?, hablando a sus discípulos. Recordemos que esta serie de parábolas que hemos estado hablando, las últimas, Jesús se está moviendo de Samaria a Galilea y las viene diciendo a sus discípulos. Especialmente el contexto de esta misma se encuentra en que en el capítulo 17 le preguntaron a Jesús los fariseos acerca de los últimos tiempos. Y Jesús les dice, y en sí lo enseña a sus discípulos acerca de estos últimos tiempos, que serían difíciles y que había que poner atención en las señales que se darían acerca de los últimos tiempos. Es en medio de esto, de estos tiempos difíciles que vendrán, y no podemos ignorar que la iglesia vive tiempos difíciles desde que ésta vive una lucha constante, ¿sí? ¿Contra quién? Contra su enemigo, Satanás. Y en este proceso, Apocalipsis nos habla mucho acerca de la lucha que hay entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Así que en medio de esto, Jesús les dice una parábola y que presenta el objetivo de la parábola. Dice el versículo 1, ¿sí?, la parábola fue sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es en medio de esto que Jesús les dice lo siguiente, versos 2 y 3. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Este comentario yo creo que podemos darnos cuenta que es una realidad hoy día, ¿no? Encontrar una justicia
expedita, constante, firme, buena. Es difícil hasta ahora en nuestros tiempos, pero la característica especial es que este juez, dice el texto, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. ¿Qué quiere decir esto? Es que era un hombre egoísta, solamente pensaba en sus intereses, muy posible corrupto como juez. No le importaba Dios, es decir, no importaba si hacía lo justo o no, simplemente hacía lo que a él le convenía, ni hombre. Así que, ¿qué referencia podía tener esta mujer? Buena, ninguna. Pero hay otro detalle importante. La mujer era viuda. Y una mujer viuda en el contexto religioso de aquel entonces era señalada como no bendecida por Dios. Sí, es decir, al haber perdido a su hombre, a su varón, a su esposo, pues era como un castigo de Dios. Y por lo tanto era muy desechada socialmente. La Escritura nos habla mucho acerca de la importancia de cuidarlas, pero era real que en la sociedad se les señalaba. Imagínense una sociedad machista, que de alguna manera veía como mujer expuesta. ¿Qué seguridad podía tener una mujer así? Y ante un juez como este, ninguna. Pero hay un detalle que Jesús señala en esta parábola. Verso 4 y 5 dice: y él no quiso en algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Qué estaba ocurriendo, mis amados? Es que esta mujer venía continuamente a pedirle justicia por su adversario. Justicia, hágame justicia. Ella estaba siendo objeto de una injusticia de un adversario. Entonces Jesús hace resaltar en esta parábola que cuenta que esta mujer era perseverante. Su búsqueda por su justicia en su asunto era persistente, tenaz, de tal manera que el juez reaccionó. Dijo: mejor le hago justicia a esta mujer, no sea que acabe completamente con mi paciencia, con mi tranquilidad, con mi egoísmo. ¿Sí? Este juez lo hizo pensando en sí mismo y no en darle justicia a la mujer. Vaya triunfo de la persistencia de esta mujer. A simple vista parecía su caso perdido. Pero Jesús resalta en esta parábola que dice, versículos 6 y 7, y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué está enfatizando Jesús a nosotros y a sus discípulos especialmente en este momento? Es que en el proceso de la vida del reino, Jesús nunca nos dijo que íbamos a vivir momentos de tranquilidad, estar esperando iba a ser algo de lo más plácido. No, Jesús en algún momento dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, amados, Jesús está diciendo, en los tiempos difíciles, lucha, en los cuales también Él dijo que serían perseguidos, expulsados, el clamor de su iglesia debe ser constante. ¿Por qué? Porque Dios sí hará justicia a sus discípulos. Que claman a Él día y noche. Esta es la importancia de lo que Jesús está acentuando acerca del clamor de su pueblo, del clamor de sus discípulos. Clamar
día y noche. Nuestro Dios y Padre, que es bueno, es Rey de justicia. Él no nos deja huérfanos. Nos envía a su Espíritu Santo que intercede por nosotros, nos dirige, nos consuela, nos anima. Esta es una afirmación muy importante. Fíjense al principio del versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Esta es una promesa muy seria. Es pronto. Aun cuando la iglesia y el pueblo de Dios ha sufrido persecución y lucha y circunstancias por vivir la verdad, por actuar en sus principios, muchas veces recibimos injusticia de este mundo. Si nosotros clamamos, Dios nos dará justicia. Y hay algo muy importante que tenemos que entender. Esta justicia a que se refiere finalmente a la segunda venida del Señor Jesucristo, en el cual será secada toda lágrima, todo llanto. Finalmente, el caminar del cristiano, la salvación prometida, será consumada en el sentido de su plenitud, aun cuando Cristo la consumó en la cruz, porque en la fe en Él sabemos que la tenemos, será en su plenitud recibida por nosotros cuando estemos delante de Él. Hoy podemos estar seguros que por la fe fuimos justificados delante de Dios. Y eso nos da esa seguridad, dice Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y dice al final del verso 2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos sentimos orgullosos en esa esperanza, que al final, consumada en la cruz, pero recibida en plenitud, será cuando estemos delante de Él. Pero Jesús pone un pero al final del versículo 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Escuchen esta pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? Esto es algo importante que tenemos que reflexionar. ¿Por qué? ¿Hasta dónde vivimos una vida de dependencia de Dios en la oración? En ese clamar constante en la seguridad que Cristo viene y que en Él tenemos la plenitud de la respuesta a nuestras oraciones. Total, cuando finalmente Él venga y establezca el reino. Pero hoy día podemos seguir clamando porque Él atiende a nuestro clamor. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿cuál es tu perseverancia en la oración? ¿Por el reino, por la obra, por tu familia, por nuevos convertidos, por el reino? ¿Es tu clamor un clamor reverente a la segunda venida del Señor Jesucristo? Esto es algo que tú tienes que cuestionarte. Algunos piensan que el Señor se tarda. El apóstol Pedro escribe en 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta segunda venida del Señor no se tarda, sino cumple el proceso del reino, del llamado de los elegidos, de los escogidos del Señor, y del cual nosotros somos parte de clamar por este reino. Jesús nos anima, pero también nos cuestiona. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu clamor constante? Nunca dejes de perseverar, de orar por los necesitados, por los que no le conocen. Nunca
Nunca te canses. Porque la pregunta entonces tendría o habría lugar también del Señor. ¿Habrá fe en tu vida? Es importante que tu clamor persevere. Dios no solo espera, nos anima a que perseveres clamando en la oración constante en fe hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. No cesemos de orar, porque nuestro Señor, Dios, juez justo y salvador, haga su voluntad y que nosotros nos afirmemos en ella. ¿Qué les parece si oramos? Padre, gracias te damos, Señor, porque nos animas a perseverar, a estar en ti. Sí, ven, Señor Jesús, pero gracias porque estás con nosotros, en fe y en tu poder. Clamamos por tu reino, por tu obra, por el Evangelio, porque más gente venga y se rinda a tus pies, aquellos que son llamados por ti en tu Espíritu. Gracias, Señor. Caminamos en fe y en tu poder, el poder en la oración, en Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.